Hola, bienvenidas y bienvenidos al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Hoy nos honramos en recibirlos para presentar con ustedes este libro maravilloso que se llama Planos de la Alameda de la Ciudad de México, siglos XVIII al XX, planes y proyectos en el acervo del Archivo Histórico de la Ciudad de México de la doctora Ramona Pérez Bertruy, que es este fabuloso volumen del cual pues hoy nos van a hablar tres personas, tres especialistas en temas urbanísticos, de historia urbanística de la ciudad, la maestra Carla Hinojosa de la Garza, el maestro Armando Alonso Navarrete y la autora, la doctora Ramona Pérez Bertruy. Vamos a comenzar presentándoles y dándole la palabra a la maestra Carla María Hinojosa de la Garza, quien es maestra en diseño, en la línea de diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines, especialista en la misma por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es egresada de la licenciatura en arquitectura por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con especializaciones en ilustración científica para la ciencia y la naturaleza por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de arquitectura y patrimonio maya por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se ha desempeñado en el sector público en la Jefatura de Planeación y Diseño de Parques y Jardines, en la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tampico de 2008 a 2011. Es vocal de vinculación académica de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México y coordinadora de educación continua profesional de International Federation of Landscape Architects. Actualmente también es responsable del Laboratorio de Arquitectura de Paisaje, profesora, investigadora y jefa del área de investigación de Arquitectura de Paisaje del Departamento de Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Vamos pues a darle la palabra a la maestra Carla María Hinojosa para que nos hable acerca de este precioso libro. Muy buenos días. Quiero iniciar dando las gracias al Archivo Histórico de la Ciudad de México y a su director, Juan Gerardo López Hernández, por invitarnos a presentar este libro titulado Planos de la Alameda de la Ciudad de México, siglos XVIII al XX. Ramona Pérez Bertruy, doctora en Historia por el Colegio de México e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cultiva un campo de conocimiento escasamente explorado en nuestro país, el estudio de los jardines históricos. Con su adhesión al área de Arquitectura del Paisaje del Departamento del Medio Ambiente en la Universidad Autónoma Metropolitana, ha continuado con esta tarea durante varios años, generando aportaciones esenciales para el estudio de los paisajes y jardines históricos en México, como por ejemplo la publicación del libro Jardines Históricos Brasileños y Mexicanos, y otras contribuciones como usos de medios de divulgación de la fotografía en el Porfiriato, el caso de los parques y jardines urbanos, así como jardines, paseos y parques dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es el libro que precede al que presentamos esta mañana. En esta ocasión, la doctora Pérez Bertruy pone a la disposición del público en general y de quienes estudiamos los paisajes y jardines históricos y culturales, una obra que aporta información muy valiosa para conocer los principales rasgos estilísticos, botánicos, formales, culturales, estéticos y artísticos en torno a uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México, el Paseo de la Alameda. Este libro reúne una colección de 113 documentos seleccionados cuidadosamente y dan cuenta de los resultados de una de las etapas de un proyecto de largo aliento que inició hace ya varios años. Esta colección de planes y proyectos es el resultado de un arduo trabajo de clasificación, revisión, selección,
rescate y digitalización, realizado a partir de los materiales con que cuentan los acervos del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Los protagonistas de esta obra son sin lugar a dudas los planos antiguos, las acuarelas, carteles, programas y litografías, en los cuales el lector podrá constatar que son imágenes de gran calidad visual por su excelente resolución, que tienen colorido, además de expresar de forma clara elementos de nomenclatura, referentes geográficos y los textos descriptivos originales. Es importante señalar otra aportación acerca de la forma en que se presentan los documentos a los que hago referencia. La obra, en su totalidad, se divide en 5 segmentos para la mejor comprensión del lector. Estos se refieren, en primera instancia, al contexto urbano de la Alameda, que muestra planos de la ciudad en los que figura el sitio de estudio. El segundo, a la evolución espacial del sitio, donde se presentan las plantas arquitectónicas o de conjunto de la Alameda, fachadas de edificios y diseño de jardines. Tercero, esculturas y mobiliarios. Se presentan dibujos, planos, perspectivas en acuarela y tintas. De fuentes, esculturas, bancas, kioscos, invernaderos, portones y rejas. Cuarto, en el rubro de detalles técnicos de la infraestructura se documentan planos hidráulicos, sistemas de riego, drenaje y alumbrados. Y por último, el apartado dedicado a festejos y diversiones públicas se muestra una selección de carteles, litografías, grabados y fotografías de las actividades recreativas. Cada documento contenido en estos segmentos presenta una breve descripción con información técnica y el título del documento. En algunos casos han sido colocadas descripciones fascinantes de viajeros, presbíteros, escritores, diplomáticos y otros personajes que entre sus relatos describen este sitio emblemático. Otro elemento importante en el que la doctora Pérez Bertrulla ha puesto cuidado en incluir es al final de la publicación, en la que se presenta un catálogo razonado con la descripción complementaria de la totalidad de los documentos. En cada caso, se especifica el repositorio, clasificación, título, los creadores del documento, el lugar de la realización, fecha, el resumen, así como la descripción física, es decir, el soporte, la escala y las notas. Esto a efecto de conocer la condición actual que guardan los documentos y otros datos relevantes respecto a ellos. Esta edición de la obra supone un exhaustivo trabajo de investigación para documentar tales fichas. De esta forma, el lector tiene una gran oportunidad de conocer el origen y las características de los documentos, y le es posible comprender la importancia y el significado que ha tenido este jardín histórico de la Ciudad de México a través de los diferentes planes y proyectos que han sido realizados para ella. Esta contribución muestra la visión de la investigadora desde su perspectiva de trabajo. Sin embargo, estoy segura que la importancia esencial de la obra va más allá de esto, debido a que se abren distintas posibilidades para establecer diversas miradas y lecturas, que pueden ser desarrolladas en función de los intereses y afinidades específicas de los lectores. Por ejemplo, para quienes estudiamos el paisaje haciendo énfasis en la importancia que tienen los elementos vegetales en su configuración, esta obra nos resulta de un valor excepcional, debido a que encontramos elementos que pueden ser registrados y analizados de inmediato, al tiempo que a la vez de profundizar en su lectura, es posible percibir distintas maneras de prefigurar nuevas investigaciones. Algunos aspectos específicos que es factible revisar a partir de un enfoque desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje son el conocimiento y deducción de paleta o elenco vegetal utilizada por los proyectistas que diseñaron y realizaron estos proyectos. Asimismo, encontramos definiciones de alineamientos y plantaciones de arbolado y arbustos en los diversos parterres de la Alameda. En varios planos aparecen plantaciones que corresponden a intenciones geométricas claramente definidas, como marcos cuadrados, marcos rectangulares, así como alineaciones que nosotros llamamos a tres bolillo.
Esta información nos permite deducir algunas intenciones proyectuales para formar bosquetes, setos, en los polígonos de los parterres y galerías en senderos y vialidades. Del mismo modo, en la cartografía presentada se muestran las diversas tipologías y estilos de jardín que fueron plasmados en la Alameda de la Ciudad de México. Esto, haciendo referencia al trazo de los senderos y delimitación de parterres que exponen claramente estilos diversos de jardines en las propuestas realizadas. Otros apoyos para la investigación que pueden derivarse de la información contenida en estos planos y proyectos podrían ser descripción de diferentes estratos de vegetación utilizados a través del tiempo en la Alameda de la Ciudad de México, análisis de planos, acuarelas y litografías para la definición de especies vegetales, definición del trazo interno de los parterres del sitio, así como de los alineamientos en senderos apoyados por el uso de especies arbustivas y cubresuelos, análisis comparativos de estilos de jardines propuestos en esta obra, análisis evolutivo de mobiliario y elementos escultóricos, estudio de artistas que han participado con diseño y creación de esculturas, mobiliarios e infraestructura. Información base para realizar proyectos de rescate, recuperación, restauración y conservación del patrimonio histórico de la Alameda de la Ciudad de México. Finalmente, diré que esta obra sin duda puede abrir distintas alternativas para la lectura, para explorar nuevas líneas de investigación, para conocer más y mejor el devenir histórico del sitio emblemático de la ciudad, así como la condición básica para revalorar y dignificar este espacio, creando nuevas posibilidades para vivirlo, caminarlo, contemplarlo y disfrutarlo más. Por todo lo que he mencionado de esta fascinante publicación, les recomiendo ampliamente obtenerla y sorprenderse con la magnífica factura de los planos, disfrutar de cada una de las extraordinarias ilustraciones que contiene, darse un clavado en la historia a través de su lectura, observar con cuidado la información que se presenta al final y maravillarse con la importancia de este lugar tan valioso en la conformación histórica de nuestra Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Carla María Hinojosa de la Garza por su presentación. Vamos ahora a darle la palabra al maestro Armando Alonso Navarrete. Él es graduado con una maestría en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines en la Universidad Autónoma Metropolitana y estudia el doctorado en Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador titular de tiempo completo del Departamento de Medio Ambiente de la UAM Azcapotzalco. Recientemente resultó ganador del primer lugar en la Cuarta Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje en la categoría Trabajos Técnicos de Investigación con la publicación Legislación y Paisaje, un debate abierto en México, obra con la que además obtuvo una mención honorífica. Estas distinciones se suman a 4 premios a la investigación recibidos en 1991, 2010, 2014 y 2018. Además, en la señalada investigación, coordinó las publicaciones Diseño y Evaluación de Edificios Sustentables, Arte, Historia y Cultura, Nuevas aproximaciones al conocimiento del paisaje y paisajes patrimoniales, Resiliencia, Resistencia y Metrópoli en América Latina. Ha publicado diversos artículos científicos y de divulgación en medios nacionales y extranjeros. Y bueno, pues, qué decirles, es un gusto tener con nosotros aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, al maestro Armando Alonso Navarrete. Adelante, maestro. Gracias. Buenos días a mis colegas Ramona, Carla. Agradecer la invitación, la hospitalidad del director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Juan Gerardo López Hernández, y por supuesto la
la hospitalidad y la amabilidad de Carla Espinosa, nuestra anfitriona en esta presentación de esta obra tan importante acerca de la Alameda Central de la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias. Este libro yo creo que es pues un parteaguas en todo aquello que se ha hecho sobre la Alameda de la Ciudad de México. Sobre la Alameda se han escrito muchas cosas, pero hasta donde recuerdo no hay una publicación de esta naturaleza que haga una revisión de la cartografía, de la documentación histórica que relata parte de su historia, una gran parte de su historia, y que además documenta gráficamente esta historia, haciendo muy amena su lectura. Después de 4 siglos de que el virrey Luis de Velasco hubiera decretado su construcción, el Paseo de la Alameda, o la Alameda Central de la Ciudad de México, es la protagonista de la publicación Planos de la Alameda de la Ciudad de México, siglos XVIII al XX, planes y proyectos en el acervo del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Como les decía, varias cosas se han escrito sobre este parque emblemático de la Ciudad de México, pero hasta el momento no se había confeccionado un trabajo como este, el cual es un escaparate de documentos históricos proporcionados generosamente por el Archivo Histórico Carlos de Sigüenza y Góngora, que contribuyen a narrar y comprender la historia del paseo y jardín público más antiguo de América. Este espacio ha testificado y protagonizado acontecimientos que marcaron el devenir histórico de esta ciudad, el cual, desde su fundación, se constituyó como un elemento esencial de su trazado y como uno de los lugares emblemáticos y predilectos para la recreación y esparcimiento de los habitantes de la que siempre ha sido la aglomeración primada de la nación. Si bien en algunos momentos fue dispuesta para el goce y disfrute de las familias nobles y acaudaladas de la ciudad, en la mayor parte de su larga vida se ha consagrado al recreo de todas las clases o estratos sociales. Sus parterres, andadores, glorietas, accesos, fuentes, elementos escultóricos y mobiliario histórico y patrimonial se conjugan en una disposición que en el tiempo han configurado un espacio simbólico representativo del centro histórico de esta ciudad y que acrisola la congregación y convivencia de toda suerte de personajes. El Paseo de la Alameda no solo es un espacio público abierto de valor ambiental, cultural, histórico y patrimonial. Es también un contenedor de voluntades políticas, centro de congregación de diversos actores y organismos sociales, representativo acaso de la sociedad mexicana, tal como lo plasmó Diego Rivera en su famoso mural. Virreyes, emperadores, gobernadores o jefes de gobierno, presidentes municipales y delegados, tanto conservadores como liberales, revolucionarios, modernizadores, moralizadores, tecnócratas o neoliberales, han manifestado y materializado en este lugar anhelos, ideas y proyectos urbanísticos y paisajísticos, por medio de los cuales trataron de imprimir el sello personal de su gobierno o de una época. Resistiendo dichas intenciones, el Paseo de la Alameda ha preservado su carácter como uno de los jardines históricos más importantes de América, asimilando los impactos positivos y negativos de las reformas y adecuaciones de las que ha sido objeto. No es motivo de esta reseña establecer una justificación razonada de la importancia de este paseo en la morfología urbana de la capital. Sin embargo, sí lo es resaltar la importancia de los documentos históricos que en ella se presentan, los cuales dan cuenta de las ideas y proyectos que a lo largo de 3 siglos se impulsaron y en algunos casos se implementaron para incidir en la transformación
que ha experimentado hasta nuestros días. La compilación gráfica emprendida por la doctora Pérez Bertrul es, muy a su estilo, un trabajo exhaustivo, ordenado, sistemático y prolijo. La publicación reúne 113 ilustraciones en los años que van del siglo XVIII al siglo XX, los cuales están coherentemente distribuidos y ordenados en 5 de los 8 apartados que dan forma al libro. La mayoría son planos antiguos y algunos representan proyectos definitivos, lo que significa que se ejecutaron y formaron parte de los cambios que se realizaron al espacio público en el periodo indicado. Por otro lado, también se presentan planos en los que los proyectos se plasmaron únicamente en el papel, mas no se llevaron a cabo. En cualquier caso, estos planos arquitectónicos forman parte de la historia del sitio y, como lo señala la autora en la introducción del libro, es de su particular interés servir de apoyo a otras investigaciones y alentar nuevos proyectos académicos. En el capítulo denominado Contexto Urbano de la Alameda, se encuentra una colección inicial de 14 magníficas obras cartográficas de la Ciudad de México, que contextualizan y permiten observar los cambios que fue experimentando el urbano de la Alameda. La información que contienen, así como la calidad de su factura, provoca e invita a una revisión detallada que nos permite identificar en diferentes momentos y bajo determinadas circunstancias los rasgos urbanísticos que delinearon el perfil de una ciudad y una sociedad en constante transformación. Para conocer la diversidad de propuestas de adecuaciones al trazo o de la disposición de elementos arquitectónicos y de mobiliario urbano y vegetación, el capítulo Evolución espacial del sitio ofrece 25 ilustraciones en las que predominan las plantas de conjunto y algunos apuntes específicos que ayudan, además, a dimensionar la escala y magnificencia del lugar. En el apartado Esculturas y Mobiliario se aprecian 47 imágenes que revelan una gran diversidad de propuestas. Destacan por la maestría de su elaboración algunos planos arquitectónicos, secciones, alzados, detalles constructivos, plantaciones, despieces en pavimentos, ornamentos, mobiliario y apuntes perspectivos, los cuales denotan una intención permanente de mejoramiento, embellecimiento y perfeccionamiento en su operación. Al observar con detenimiento algunas de estas imágenes, nos remiten a establecer relaciones con algunos elementos similares que permanecen en otros sectores de la ciudad, tales como los ubicados sobre la calle Ámsterdam, en la colonia Hipódromo Condesa, en las inmediaciones del Parque México. Por otro lado, las 14 ilustraciones del capítulo de infraestructura permiten considerar no solo la concepción objetiva del espacio, la comprensión exacta de su funcionamiento y la identificación clara de las necesidades de su conservación y mantenimiento. También revelan la solvencia técnica de los proyectistas y realizadores de tales obras, adoptando los avances tecnológicos del momento en materia de electrificación, alumbrado público, sistemas hidrosanitarios y de riego para su implementación. Las 13 litografías, fotografías y carteles del apartado Festejos y Diversiones Públicas, que contribuyen a apreciar la utilidad social del lugar vinculada a la recreación y el esparcimiento de la población, nos ayudan también a establecer una mirada retrospectiva para comprender parte de la historia de la ciudad reflejada y condensada en este escenario. Es importante destacar que esta colección de planos es antecedida por un estudio introductorio que da a conocer la historia del sitio y resalta su importancia cultural como monumento nacional y patrimonio de la Ciudad de México. Y ya en la parte final de la publicación, se complementa con un catálogo razonado que describe las características técnicas del material y permite recuperar la participación artística de aquellos arquitectos, ingenieros o técnicos del diseño, construcción y jardinería
que en el transcurso de los años contribuyeron a la planificación y construcción del Paseo de la Alameda. Por lo que corresponde al diseño y factura de la publicación, es de resaltar la importancia que ofrece sobre la imagen gráfica de la Alameda, pues como bien lo señala la autora, tiene la virtud de intercalar testimonios de diversos cronistas que describen el lugar o evocan alguna manifestación o acontecimiento ocurrido en tan famoso sitio poblado de álamos. No se puede pasar por alto la posibilidad de despertar la curiosidad y las ganas de saber más acerca del sitio al revisar esta obra, así como de acceder a imágenes que no se encontrarán en otros medios. Seguramente muchas de estas ilustraciones atraerán la atención del lector, que las observe con detenimiento, pues son documentos históricos que reúnen una gran variedad de datos y que tienen la virtud de ayudar a establecer conexiones con el pasado, rememorar experiencias, comprender al lugar y a la ciudad de una forma agradable. De ahí que se concluya que esta publicación, con su excelente cartografía, es capaz de cautivar la atención del lector común como del lector especializado, y sin más, a todo aquel interesado en la cultura urbana y el patrimonio de los espacios públicos. Finalmente, solo me resta decir que este material gráfico, en manos de profesionales, será un punto de partida para apoyar el avance de la arquitectura de paisaje y la historia del arte mexicano, si consideramos que pocas son las publicaciones orientadas a los estudios de los jardines nacionales. En espera de que tenga una utilidad práctica o un goce estético, o que sirva para apuntalar nuevas investigaciones académicas sobre el tema presentado. Como podemos ver, el libro que estamos presentando es una obra que, me parece, se constituye como un punto de inflexión en la historia urbana de la Ciudad de México, en la historia del arte mexicano, en la historia de la arquitectura del paisaje en México y en América Latina, por el carácter, por la importancia de la Alameda Central de la Ciudad de México, y da lugar a nuevas expectativas, a nuevos intereses por investigar, por profundizar en el tema, por conocer mejor nuestra ciudad reflejada en ese escenario constituido en el parque más antiguo de nuestro país, el parque urbano más antiguo de nuestro país. Bueno, pues hasta aquí con mi reseña, con mi participación, y muchas gracias por la invitación. Enhorabuena a la doctora Pérez Bertruy por esta importante publicación. Gracias. Bueno, le agradecemos al maestro Armando Alonso Navarrete sus palabras, y ahora ha llegado el turno de que la autora, la doctora Ramona Pérez Bertruy, quien por años fue huésped de esta institución para realizar esta investigación, nos hable acerca de su experiencia aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. La doctora Ramona Pérez Bertruy es doctora en Historia, especialista en bibliografías sobre estudios del patrimonio edificado de México, con énfasis en investigación en los jardines históricos nacionales y espacios públicos de la ciudad. Trabaja de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en los proyectos Bibliografía del Patrimonio Construido en México, Atlas Digital de Áreas Verdes Urbanas y Campos Deportivos en la Ciudad de México, y por último, en el Diccionario de Constructores y Artistas de Bienes Culturales. Pues un privilegio que la propia autora nos hable de este libro, que es el resultado de muchos años de investigación aquí en el Palacio de la Memoria Documental de la Ciudad de México, el Archivo Histórico. Adelante, por favor, doctora Ramona Pérez Bertruy. Escucha, estamos aquí reunidos gracias a la invitación que nos extendió el licenciado Juan Gerardo López Hernández, director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, para reflexionar sobre un libro de mi autoría
que lleva varios años circulando en el mercado editorial. Esta obra, cuyo título ya se mencionó aquí, salió a la luz pública en noviembre del 2012 en el marco de la conmemoración de los 420 años de la Alameda Central de la Ciudad de México, a través de una edición electrónica publicada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, bajo el rótulo Imágenes de la Alameda de la Ciudad de México, 3 siglos de historias y proyectos. Después, en el 2017, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, que es mi centro de trabajo, decidió hacer una primera edición impresa, que es la que nos congrega hoy día, titulada Planos de la Alameda de la Ciudad de México, siglos XVIII al XX, planes y proyectos en el acervo del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Esta edición, publicada por la UNAM, tuvo un pequeño tiraje de 300 ejemplares y muy pronto el Instituto de Investigaciones Bibliográficas decidió sacar una versión digital en PDF en el 2019 de acceso gratuito que se encuentra disponible por internet en su página web. En vista de que los comentaristas ya han vertido sus opiniones respecto al libro, refiriéndose a sus contenidos y a su aprovechamiento como material de consulta para futuras investigaciones, no me resta más que concentrarme en una materia que me apasiona, que es divulgar el enorme conocimiento que encierran las fuentes manuscritas e impresas que alberga el Archivo Histórico de la Ciudad de México, para aproximarme al estudio de los parques y jardines de nuestra capital nacional. Antes de entrar en materia, hay que reconocer que el Archivo Histórico de la Ciudad de México es un importante repositorio que guarda una cantidad impresionante de documentos sobre el devenir de la capital del país. Es único en su género, ya que preserva manuscritos, actas, libros, periódicos, dibujos, planos y mapas, así como programas teatrales, carteles, fotografías y grabados, entre otros testimonios que corresponden a la memoria de la administración pública de la metrópoli más grande de nuestro país. Organizada que se remonta desde el siglo XVI, en su fecha más antigua, hasta el siglo XX, en su fecha más reciente, lo que lo hace de imprescindible consulta para los interesados en reconstruir la historia del Valle de México. Sobre este magnífico repositorio, llama mi atención tanto los cuantiosos volúmenes o legajos de manuscrito que contiene su archivo, como la enorme colección de planos de más de 80,000 piezas que conserva su valioso acervo. Toda esta información expone la obra urbanística que el gobierno mexicano de la capital proyectó y ejecutó a lo largo del tiempo en materia de servicios públicos, urbanización de barrios y colonias, y en la construcción de una gran cantidad de edificios de distintos géneros destinados a la burocracia civil, la educación, la recreación, el abasto y la seguridad social. A grosso modo, estos documentos nos muestran con gran detalle la manera en que se construyó esta urbe y cuáles han sido las transformaciones que ha sufrido debido a su continuo crecimiento y a las sucesivas modas que se le han impuesto en aras de hacerla cosmopolita. En esta ocasión, me gustaría concentrarme en su planoteca, la cual se encuentra organizada en series y corresponde a los siguientes temas. 1. Aguas y saneamiento. 2. Desagüe. 3. Alineamientos. 4. Alumbrado público. 5. Pavimentos. 6. Calzadas y avenidas. 7. Colonias o fraccionamientos. 8. Planeación. 9. Servicios urbanos. 10. Edificios públicos. 11. Mercados. 12. Panteones. 13. Monumentos y relojes públicos.
Y por último, la serie de parques, jardines y campos deportivos. De todo este enorme legado, quiero resaltar uno de los temas más significativos de esta colección de planos, tanto en número como en proyección, que es la que se encuentra organizada con el título de Parques, Jardines y Campos Deportivos de la Ciudad de México. Este acervo contiene 2.400 piezas aproximadamente, en su mayoría en buen estado de conservación, y resguarda un buen número de planos a mano alzada y una serie de copias que sirven para rehacer la historia de los espacios abiertos de la capital mexicana. Los jardines, parques y campos deportivos, que es la serie que deseo destacar y a los que alude esta colección, fueron construidos entre 1771 y 1961, es decir, del siglo XVIII hasta el siglo XX, por lo que tenemos aquí 3 siglos de historia de la evolución de estas áreas verdes. Sobre esta base, la planoteca es magnífica para hacer un viaje por la historia de estos sitios, ya que contiene documentos importantes que datan de la época virreinal, evidenciando los diversos proyectos que se plantearon y ejecutaron en su momento, como los paseos de la Viga, Bucareli y Azanza, incluso sobre sitios de gran valor histórico, artístico y cultural que aún perviven en la actualidad, como es el caso de la Alameda Central de la Ciudad de México, conocido como el paseo colonial más antiguo del continente americano. De la misma naturaleza son los planos de los paseos y jardines que se forjaron durante el Segundo Imperio, como el Zócalo y el Paseo de la Reforma, mismos que además de ser entrañables para los capitalinos, son lugares perfectamente reconocibles y emblemáticos para la ciudad, ya que múltiples sucesos de nuestra historia patria se desarrollaron allí, teniendo estos espacios como escenografía. Asimismo, esta serie de la planoteca preserva un gran repertorio de planos de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, que permiten acuñar la memoria de los que aún están vivos, como el Jardín de la Alameda de Santa María de la Ribera, y en otros casos mostrar resquicios de su pasado para llegar a conocer sobre la existencia de sitios singulares como el Jardín del Atrio de la Catedral, el de la Plaza de la Lagunilla y el de Santo Domingo, por nombrar algunos de los que se encuentran bien documentados en este archivo. Además, esta colección preserva un gran repertorio de planos del siglo XX que permite constatar la transformación de los jardines históricos en el tiempo y a su vez anunciar la entrada de una nueva época con la creación de parques modernos, jardines infantiles y campos deportivos. De ahí que uno de los valores documentales de este acervo es que resguarda planos en serie de un solo sitio, permitiendo reconstruir su pasado y su presente, pues dan a conocer no solo la evolución de las trazas, la composición física y estética de estos espacios, sino también los usos y funciones de los mismos en un marco de larga data. Señalan asimismo la localización y distribución de estos sitios en barrios, colonias y municipalidades o delegaciones hasta bien entrado el siglo XX. En este sentido, la planoteca del Archivo Histórico de la Ciudad de México resguarda planos de jardines infantiles, parques y campos deportivos que aparecieron entre 1908 y 1961 respectivamente. Todo esto sin olvidar que estos planos presentan datos convencionales de los elementos utilizados para veredas, sistemas de riego, especies vegetales de siembra, incluyendo el detalle gráfico de sus espacios interiores destinados a fondas, comercios, baños, andadores, fuentes, esculturas,
y demás componentes del ajuar urbano, cuyo equipamiento artístico, hidráulico y biótico se transformó dentro del concierto urbano en un elemento de la cultura de la ciudad. Por otro lado, observar el diseño gráfico de los planos que contiene esta colección nos acerca también a la evolución del dibujo arquitectónico en México, sus técnicas y soportes, sobre todo en lo que se refiere al formato impreso. Toda esta información que encierra la colección de planos de parques, jardines y campos deportivos de la Ciudad de México puede ser útil no solo a los profesionales de la arquitectura y el urbanismo, sino también a los historiadores del arte y de la vida cotidiana, también a los funcionarios públicos y legisladores, defensores del patrimonio cultural, así como a los estudiantes de las distintas carreras que tengan que ver con el uso de los espacios verdes de la capital nacional. Asimismo, puede servir en la actualidad a los estudiosos de las áreas verdes ajardinadas para distintos fines, al entendimiento de cómo llegamos a ser la ciudad de hoy, a la sensibilización sobre el valor de estos espacios urbanos para garantizar la convivencia pacífica, a la exigencia de implementar políticas públicas que garanticen su conservación y mejoramiento permanente, a la búsqueda de soluciones para afrontar los problemas de explosión demográfica y crecimiento urbano, así como el de la contaminación atmosférica. Se trata, pues, de que los interesados en estas áreas ajardinadas, a través de la documentación que conserva la Planoteca del Archivo Histórico de la Ciudad de México, valoren la información de estos espacios verdes, su historicidad, sus valores patrimoniales, la trascendencia de los mismos para el mantenimiento de nuestra identidad y nuestro desarrollo como nación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la maestra Carla Hinojosa, al maestro Armando Alonso, a la doctora Ramona Pérez Bertruy. Quiero preguntarles si tienen alguna intervención, algún comentario más que aportar. Adelante, por favor. La invitación sería a que los curiosos o los lectores, ¿sí?, se asomaran a este material, no solo para disfrutarlo, porque es, como bien lo comentó aquí la maestra Carla Hinojosa, el libro es de una belleza inusual, sino también para saborear un poco la historia de este espacio a través de la cartografía que conserva el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Pues nada, solamente reforzar que el libro que estamos presentando el día de hoy es un material muy valioso, la gráfica es impresionante. Ahora mismo tengo en mis manos el impreso, sin embargo está la versión digital también y tiene una calidad excepcional. Bueno, pues reiterar la invitación que se ha hecho a todos los lectores, porque no es un material de consulta muy importante para los especialistas en diversas ramas, pero considero que para el público en general puede ser una publicación, una obra editorial muy, muy atractiva, que seguramente los va a atrapar. Esta posibilidad que ofrece la muestra de tanto material gráfico, de las características, como ya lo comentamos, de tantos planos, tantas perspectivas, tantos apuntes, tantas notas de carácter técnico, pues no hacen más que provocar la curiosidad y imbuir en el lector esa necesidad de saber más acerca de la Alameda, de recordar cosas también, porque el libro también nos permite establecer estos puntos de contacto
entre lo que conocemos de la Alameda, acerca de que, bueno, como cuando vamos al lugar, cuando lo hemos visitado, y luego encontrar cosas interesantes en esta publicación que nos permiten explicar cosas que cuando estamos en el sitio a veces no comprendemos bien, pero es un ir y venir en esas experiencias, en estos conocimientos. Y por supuesto es una posibilidad muy importante de aprender más sobre la historia de nuestra ciudad, una ciudad muy importante, no solamente porque es la zona metropolitana de mayor jerarquía en el país y una de las más importantes del mundo, sino porque acrisola una historia de 7 siglos, y dentro de esos 7 siglos la Alameda juega un papel muy, muy importante en su configuración urbana. Entonces la invitación está ahí, es una publicación hermosa, muy, muy bonita, y yo creo que podrán disfrutar mucho la versión digital, pero si la suerte le ayuda al lector y puede tener en sus manos la publicación impresa, creo que lo atesorará, va a atesorar este libro incluso como un objeto de colección. Es una publicación muy bonita, de muy buena factura, bien presentada, de calidad, con un diseño gráfico excelente. Así que pues dejar ahí la invitación para que disfruten esta obra y bueno, pues sin más agradecerles participar en esta presentación y compartir con mis colegas, con Carla y con Ramón a la presentación de este libro. Gracias. También invitar a los usuarios ir a consultar la planoteca del archivo del Archivo Histórico de la Ciudad de México, porque ahí van a encontrar no solo los 113 planos que aquí estamos mostrando, sino mucho más de este propio espacio emblemático y de muchos jardines, parques, bosques, viveros que tiene la ciudad. Hacerles una invitación de que consulten el Archivo Histórico de la Ciudad de México porque tiene una riqueza de materiales incalculables. Muy bien, pues la verdad es que un gran privilegio que podamos hacer la presentación de este libro, Planos de la Alameda de la Ciudad de México, siglos XVIII al XX, aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Los invitamos a continuar siguiendo nuestras redes sociales y a nombre del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad y del Archivo Histórico Carlos de Sigüenza y Góngora, les agradecemos mucho y los esperamos en las demás actividades que tendremos sucesivamente en nuestras redes sociales y ya también poco a poco de manera presencial aquí en el Palacio de la Memoria de la Ciudad de México. Muchas gracias.